visto tu gloria revelarse. Eres amor que del cielo bajó, misericordia que nos abrazó. Ha sido nuestro refugio, nuestra justicia. Dios de toda gracia, resplandor de libertad, redentor. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Lucas, capítulo 13, y hoy vamos a estar tocando los versículos 22 hasta el 30, y por eso quiero invitarte a que puedas seguirlo en tu Biblia, que lo puedas estar leyendo, para que juntos también compartamos un mensaje en esta mañana. Y la palabra dice lo siguiente: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hasta ahí es el pasaje del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos la posibilidad de venir delante de ti, guardando este día de reposo, Señor. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a comprender lo que tú quieres decirnos y a mantenernos en la lucha espiritual por alcanzar tu santidad en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Te damos gracias por todo y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos juntos el versículo clave desde donde te encontrás. En este momento vamos a leer el versículo 24. Leámoslo juntos y a una voz. Ya, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hoy vamos a hablar sobre la puerta angosta. Hace unos años, varios hermanos de la iglesia visitamos un parque de diversiones. La razón por la que estábamos allí era porque habría un concierto cristiano en ese lugar. Pero, aprovechando la ocasión, quisimos también divertirnos un poco en los juegos antes del evento. El problema era que el lugar estaba tan lleno de gente que debíamos hacer largas colas para poder subirnos a algún entretenimiento. Junto con un hermano, decidimos ponernos en la fila de la madre de todos los juegos, la montaña rusa. Pero no la montaña rusa pequeñita que se veía a un costado del predio. Fuimos directamente a la más alta, esa que tenía 3 rulos que te hacían volar por el aire y donde te quedabas suspendido de cabeza por algunos segundos que parecían una eternidad. Yo nunca había subido a una montaña rusa y esperaba con ansias esta experiencia. No obstante, tuvimos que hacer una cola de 4 horas para disfrutar menos de 5 minutos de diversión. Así que fue el único día. Muchos que comenzaban a hacer la fila, al darse cuenta de esto, pronto desertaban y se dirigían a otros juegos. Pero nosotros perseveramos hasta el fin. En realidad, ya de antemano habíamos sabido que nuestra inversión de tiempo nos llevaría a perdernos de toda otra actividad. Pero no nos importó, porque nuestros ojos estaban puestos en el cielo, en esa pendiente pronunciada
donde caías a toda velocidad, en los 3 rulos mortales y en quedarnos suspendidos de cabeza. Al fin de la jornada, más allá del evento que disfrutamos a última hora, sentíamos la satisfacción de haber esperado pacientemente para poder pasar por aquel estrecho molinete que nos condujo a una breve, aunque maravillosa experiencia. En la palabra de hoy, Jesús nos dice que el sendero al reino de Dios es también un camino estrecho que requiere de nuestra perseverancia. La puerta por la que el Señor nos invita a entrar es asimismo angosta. Pero algo es seguro. Por más que debamos realizar la máxima inversión usando la jornada completa de nuestra vida para lograr pasar por un pequeño molinete, el gozo eterno al que nos conduce esa entrada está garantizada. Si nuestros ojos están puestos en los cielos y en la gloria que no tiene fin, podremos perseverar hasta llegar al destino deseado. Por supuesto, habrá quienes no estén dispuestos a hacer esta inversión y desertarán distrayéndose en las diversiones del mundo para las que no son necesarios tantos sacrificios ni esperas. Sin embargo, todo lo que ofrece esta tierra es pasajero, es temporal. Queramos reconocerlo o no, todo lo que hay en este mundo un día se desvanecerá y no quedará nada. Así que, ante el ofrecimiento de nuestro Señor Jesús, vale la pena esforzarnos para lograr pasar por la puerta angosta, invirtiendo toda nuestra vida en esta búsqueda de gloria y gozo eterno. Pablo nos dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pongamos nuestros ojos en nuestro Señor Jesús y en su reino, y avancemos pacientemente y con perseverancia, por más que el camino sea estrecho. Esforcémonos a entrar por la puerta angosta que nos conduce al gozo de una gloria que no tiene fin. Amén. Jesús emprendió su camino hacia Jerusalén. En su viaje recorrió diferentes ciudades y aldeas compartiendo sus enseñanzas. Su anhelo era brindar la verdad de la palabra de Dios y extender la esperanza de la salvación en su nombre. Mientras recorría los diversos territorios en su viaje hacia la capital de Israel, un lugareño le presentó una interesante inquietud. Lucas nos dice que alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Esta misma pregunta nos hacíamos nosotros cuando se dio a conocer la nueva enfermedad que originó la pandemia en la que hoy estamos. ¿Son pocos los que se salvan? Es que ante una nueva realidad, una nueva condición, la aparición de nuevas reglas de juego, la incertidumbre y el desconocimiento, parece que serán pocos los privilegiados que sobrevivirán o pasarán airosos. Precisamente, Jesús presentaba una nueva doctrina que echaba por la borda el pensamiento simplista de los líderes religiosos de la época. Ellos consideraban que únicamente por ser descendientes de sangre de Abraham, por una cuestión de ADN, esto los volvía merecedores de la salvación. No obstante, Jesús solía dejar en claro que esto no era así. Sus enseñanzas revelaban que no todos alcanzarían a ser salvos. Un tiempo atrás, ante quienes se sorprendían por las desgracias de los otros, el Señor les dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que conforme a sus palabras, todos los que no se arrepintiesen perecerían, es decir, no alcanzarían a ser salvos. Jesús nunca utilizó adulaciones, ni dijo lo que otros querían escuchar para endulzarles los oídos. Él siempre reveló la verdad. Y la verdad implicaba que más allá de los conceptos humanistas y sectarios, no todos los hombres serán salvos. No todos los hombres alcanzarán la vida.
Porque no todos los caminos conducen a Roma cuando de salvación se trata. No da lo mismo ser de una religión o de la otra, vivir de esta manera o de otra, hacer la voluntad de Dios o no hacerla. No todos alcanzarán a entrar al reino de Dios, por más que haya quienes prediquen que esto será así. En realidad no lo será. Ahora bien, ¿y entonces? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Cuántos y quiénes son los que se salvan? Jesús respondió: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ante la pregunta que seguramente muchos se hacen, Jesús mostró que, en realidad, hay varios que quisieran llegar a ser salvos y se preocupan por no quedarse atrás. Pero la puerta es angosta, así que pocos pueden pasar por ella. A la luz de las enseñanzas de Jesús que hemos venido viendo en las últimas semanas, podemos sacar algunas conclusiones. Podemos ver que el hecho de que sean pocos los que entran por la puerta angosta indica que pocos son los que le temen a Dios. Pocos son los que temen a Dios. Pocos son los que confiesan a Jesús como su Señor. Pocos son los que ponen sus ojos en los cielos y no en esta tierra. Pocos son los que dependen de Dios y buscan su reino. Pocos son fieles y prudentes. Pocos son los que saben distinguir los tiempos. Pocos son los que se arrepienten. Pocos son los que se mantienen en la lucha espiritual. Pocos son los que procuran dar frutos espirituales. Pocos son audaces en invertir sus vidas, en revestirse de la santidad del Señor y en tomar la cruz de la misión. Porque para todo esto es necesario esforzarse. Es necesario sacrificarse y combatir hasta el final. No para volverse merecedor de la gracia de la salvación, sino para corresponder a esa gracia que viene por la fe en Jesús, el único y verdadero Señor y Salvador. No obstante, nuestra salvación queda en evidencia cuando se observa en nuestra vida la lucha espiritual, por medio de la cual buscamos agradar al que nos salva. Como dijo Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, además agregó, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó por su gracia a fin de que llevemos una vida que glorifique su nombre, una vida nueva en la que existe la lucha continua por alcanzar la santidad, manifestada en las obras que agradan al Señor. No obstante, la puerta es angosta y asimismo el camino también es angosto. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay una puerta estrecha y un camino angosto que nos conduce a la vida. Pero por su parte, hay también una puerta amplia y un camino espacioso. La puerta estrecha es difícil de encontrar, pero la puerta ancha está a la vista de todos. Es la puerta del camino más fácil, más cómodo, más atractivo, aparentemente más prometedor. Es el camino de las seducciones y ofrecimientos del mundo. Pero ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado de atravesar por esa puerta? ¿A dónde nos conduce? De acuerdo a las palabras de Jesús, a la perdición. Pero aunque sea más sacrificado, aunque parezca más incómodo y menos atractivo, y por más que muchos crean que es una pérdida de tiempo y energía seguirlo, el camino angosto es el que nos lleva a la vida. Y son pocos los que se atreven a seguirlo.
Es un camino que nos pone frente a la puerta angosta, aquella entrada por la que puede pasarse de a uno, por la que se puede pasar de a uno y no en grupo, no en conjunto, donde la decisión a entrar es personal, pues cada uno deberá cruzarla individualmente. Entonces, ¿quiénes son aquellos que logran entrar por la puerta angosta? Son quienes han reconocido su imperfección e incapacidad de salvarse a sí mismos y han creído en Jesús como su Salvador y Señor. Juan nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que entran por la puerta angosta son los que creen en Jesús. Y asimismo, son los que evidencian su fe por su lucha espiritual, por vivir en santidad. Quienes no se amoldan a este mundo pecador y temporal, sino que procuran vivir en obediencia al Señor. Juan nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así que aquel que pasa por la puerta angosta es el que ha creído en Jesús reconociéndolo como su Salvador. Pero asimismo es quien lo reconoce como Señor y le obedece y permanece en la obediencia a su palabra y en la lucha espiritual para revestirse de santidad. No como una decisión emocional y temporal, sino como una consagración completa y perseverante, con la meta de llegar a atravesar esa puerta que lleva a la vida. Y entonces, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Lamentablemente sí. Muchos procurarán entrar y no podrán. Solo aquellos que reconocen que su salvación no es por sus obras, sino por la gracia que viene por la fe en Jesús. Solo cuando vivimos por la fe anhelando la santidad que glorifica a nuestro Señor en permanente lucha espiritual. Por lo tanto, esforcémonos por entrar por la puerta angosta, siguiendo el camino estrecho, en vez de seguir el espacioso camino del mundo que lleva a la puerta ancha de la perdición. Para quienes quieren seguir el camino angosto, habrá muchas tentaciones y sufrirán muchos agravios y pérdidas terrenales, persecuciones, burlas, desprecios. No obstante, Jesús nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La voluntad de Dios es llevarnos a la vida. Perseveremos en el camino estrecho, invirtiendo nuestro ser en avanzar, con los ojos puestos en ese reino de gloria que veremos al atravesar la puerta angosta. Amén. Así que debemos transitar por el camino estrecho y pasar por la puerta angosta. Pero traspasar la puerta de la salvación no será una acción que podrá realizarse de forma irrestricta y para la cual no existe caducidad. Hay una fecha de vencimiento para recibir la salvación. La puerta de la vida un día se cerrará para no volver a abrirse. Por eso, no debemos postergar nuestra respuesta al llamado del Señor, ni detenernos o estancarnos en el camino en medio de nuestra lucha. Jesús señaló, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Una vez que la puerta se hubiere cerrado, ya no habrá tiempo para procurar atravesarla. Por más que haya quienes pidan compasión, clamando al Señor, ya no habrá vuelta atrás.
El tiempo habrá pasado y ya será tarde. Los que procuren entrar ya no podrán hacerlo, porque en el pasado, en lugar de invertir sus vidas en seguir el camino de la vida, la usaron en buscar disfrutar los deleites del mundo, que no sacian y que conducen a la muerte. Por eso, tenemos que escuchar la voz del profeta Isaías, que nos dice: busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo mientras esté cerca. Asimismo, Jesús aseguró: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entre los argumentos de quienes procurarán entrar por la puerta una vez que se hubiere cerrado, dirán: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. De esta forma, en las palabras de quienes buscarán justificarse, queda expuesta su falta de compromiso. Falta de compromiso. Ellos testifican que solo fueron meros espectadores eventuales que disfrutaron de los beneficios que daba Jesús comiendo y bebiendo con Él y oyendo con deleite sus enseñanzas, pero no se involucraron en la obra del Señor. Únicamente la miraron de lejos. En realidad, en lugar de haber buscado ser servidos sentándose a comer y a beber, tendrían que haber deseado servir a los otros como discípulos sinceros. En lugar de haberle prestado sus plazas para que Jesús brindase sus lecciones, tendrían que haber recibido esas lecciones y tendrían que haberlas practicado. Pero no hicieron esto. No se comprometieron con Jesús. No tomaron el compromiso de seguirlo. No se involucraron en su ministerio. No buscaron ser sus discípulos. Por eso el Señor les contestará: os digo, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Debido a sus vidas tibias y superficiales, los que desperdiciaron sus vidas en el camino espacioso serán negados por el Señor. Porque quien no toma un compromiso firme de entregar su vida al reconocer la salvación de Jesús, lo está negando. El que reconoce la salvación de Jesús, pero no toma un compromiso firme delante de Él, lo está negando. Como consecuencia, Jesús lo negará. Él proclamó: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No son los que confiesan solo de boca a Jesús los que entrarán en el reino de los cielos. No son los que se comportan como espectadores de la obra de Dios los que participarán de su eternidad. No son los que disfrutaron de sus bendiciones terrenales y tuvieron el privilegio de oír su palabra los que serán recibidos en el reino celestial, sino aquellos que se consagran al Señor y obedecen su palabra. Los practicantes de la voluntad de Dios y no los conocedores eventuales. Los protagonistas de la obra redentora y no los visitadores distantes. Llegado el momento, muchos que confiaron en sí mismos se sorprenderán al ver que sus nombres no se encuentran en la lista de invitados en el reino de los cielos. Viendo el lugar asignado a la mesa en el reino de Dios de aquellos hombres de fe a los que admiraron, pero que no imitaron, y viendo el lugar asignado a la mesa en el reino de Dios de aquellos otros que despreciaron, se lamentarán por no haber respondido al llamado del Señor, por haber dejado pasar tantas oportunidades, por no haberse comprometido en seguir a Jesús, por haber insistido en seguir el camino ancho del mundo, contemplando su triste realidad, contemplando su triste destino. El Señor concluyó diciendo: y he aquí, hay postreros
que serán primeros, y primeros que serán postreros. De este modo, muchos que creyeron ser los primeros, muchos que se creyeron ser los primeros, terminarán por ser arrojados al último lugar. Pero los que se consideraron indignos serán enaltecidos por el Señor. Jesús señaló, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De este modo, y además, el Señor nos dejó en claro que el reino de los cielos no es para los orgullosos, sino para los humildes. Los humildes pasarán por la puerta angosta. Así que no nos quedemos afuera. No te quedes afuera. Recordemos que no son muchos los que se salvan. Por eso, con santo temor delante del Señor, procuremos no persistir en el camino espacioso, tratando de lograr pasar por la puerta ancha de este mundo. Por más que se vea prometedor y codiciable, este camino nos lleva a la muerte. Por el contrario, esforcémonos más bien a seguir por el camino estrecho, para luego pasar por la puerta angosta. Porque por más que sea un camino más costoso, este nos lleva a la vida. Entreguémonos a Jesús y obedezcamos su palabra para no ser dejados atrás. La puerta se cerrará y ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Avancemos entonces en la senda de la santidad hasta el regreso del Señor y alcancemos a obtener un lugar a la mesa en el banquete celestial. No pretendamos ser los primeros para terminar siendo puestos en el último lugar. Antes bien, con toda humildad, marchemos en el camino de la fe y la santificación hasta llegar a la presencia del Señor que nos espera con los brazos abiertos al cruzar la puerta angosta. Amén. Tuya sea